Y como dije recién, como es imposible o me resulta encontrar un link, cambiamos de tema. Alexandra, Bueno. y más allá de las sonrisas, digo, es un tema de salud importante. Sí, es muy importante. Vamos a volver al Polo Tecnológico de Pando, de la Facultad de Química de la Universidad de la República, más precisamente al área de sensometría y ciencia del consumidor, que es donde estudian principalmente, bueno, cómo perciben los consumidores los productos para tomar decisiones, bueno, de qué consumir, bueno, a la hora de consumir alimentos también. Y hoy vamos a hablar de un proyecto que se publicó hace poquitos meses que habla de lo que es el uso de sal discrecional. La sal discrecional es la que nosotros usamos en nuestra casa antes de comer o al cocinar, ¿no? Que muchas veces, bueno, las políticas apuntan a lo que es el disminuir el consumo de sodio, pero de repente en los productos ya envasados, o también en los restaurantes, que no esté el salero a la vista, pero no hay específicamente políticas que apunten a no ponerle tanta sal a la comida a la hora de cocinar. Bueno, estuvimos hablando con Lucía Antunes, que ella es ingeniera alimentaria, sobre este estudio que es la vinculación entre un uso discrecional de sal y las características personales. Okay. Ellos hicieron un estudio de aproximadamente una encuesta con 500 uruguayos, a los que, bueno, le hicieron varias preguntas, a los que pudieron vincular, que pudieron ver cómo las características sociodemográficas, la edad, el nivel socioeconómico y educativo y los rasgos de personalidad vinculados a lo que se llama la percepción de riesgo y la orientación temporal, que ya lo va a explicar Lucía, impactan en los patrones de consumo de sal. Así que bueno, ella nos explica todos estos parámetros en la primera parte del informe. En el área de sensometría y ciencia del consumidor, básicamente lo que buscamos entender es el comportamiento alimentario del consumidor. La sensometría es un área que busca analizar los datos que se obtienen a través de mediciones o evaluaciones sensoriales, ¿sí? Que busca entender cómo percibimos. En nuestro caso nos focalizamos mayormente en los alimentos, cómo percibimos a través de los sentidos los alimentos, pero puede aplicarse a otras áreas también. Publicamos un artículo científico en la revista Appetite que básicamente lo que buscó es entender cómo distintas características individuales afectan sobre las prácticas de consumo de sal discrecional. Es decir, la sal discrecional es la sal que nosotros agregamos cuando consumimos alimentos en la mesa o también al cocinar alimentos, ¿sí? Es la sal que nosotros le agregamos a los alimentos. Hay un montón de estudios que muestran que nuestros hábitos de consumo de alimentos están influidos por un montón de variables. En este caso nos focalizamos en variables sociodemográficas, es decir, género, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo, y además exploramos variables psicográficas, es decir, en particular nos focalizamos en dos. Una es la orientación temporal de las personas y la otra es la percepción de riesgo asociado al sodio. La orientación temporal de las personas tiene que ver con, en realidad es como un concepto súper complejo, pero que básicamente muchas veces se mide a través de la consideración de consecuencias futuras asociadas, en este caso, al consumo de alimentos, ¿tá? Entonces decimos que las personas tienen un foco, una orientación hacia el futuro cuando tienden a priorizar las consecuencias futuras de su comportamiento actual, digamos, y tienen un foco como más inmediato, ¿sí? Una orientación temporal inmediata cuando tienden a pensar más en las consecuencias inmediatas de sus digamos, prácticas de consumo de alimentos. La percepción de riesgo también es un concepto que es como bastante complejo. En realidad nosotros lo medimos a través de la compensación del riesgo
a través de dos factores. Uno es la compensación de riesgo y otra es la severidad del riesgo asociado al consumo de sodio. Entonces, básicamente es eso, ver qué tan... Si las personas tienden a creer que hay un riesgo severo, o sea, que hay consecuencias severas relacionadas con el consumo excesivo de sodio, o si las personas tienden a considerar que se puede compensar los riesgos asociados al consumo de sodio a través de otras prácticas. Por ejemplo, decir, bueno, si consumo frutas y verduras, no importa si consumo demasiado sodio, porque en realidad hago otra práctica que es saludable. Eso por ahí vendría el concepto de la compensación. Y lo otro es ver eso, cuán consciente soy del riesgo asociado al consumo de sodio, de la severidad y las consecuencias que puede tener un consumo excesivo de sodio. Alexandra, es muy claro, además lo primero, ¿no? La definición de qué se considera la sal discrecional y me cierra un poco también aquello que fue tan polémico cuando la prohibición de tener saleros en las mesas. Claro, ¿no? ella, lo que nos decía Lucía, que bueno, que Uruguay se ha enfocado en eso, en los productos que tienen, bueno, el rotulado de exceso de sodio, también de bueno, no tener la sal en la mesa, pero como que no hay políticas específicas aún, digo, se está trabajando desde allí para tratar de reducir que cocinemos con menos sal, que no le agreguemos sal a la comida antes de comerla, que muchas veces pasa que le agregamos sal sin haberla probado, capaz. Bueno, nos cuenta ahora Lucía la segunda parte del informe. ¿Qué resultados se encontraron en esta encuesta que hicieron online? Obviamente con cada persona que participó firmó un acuerdo para poder participar de este proyecto y bueno, y también se utilizaron encuestas avaladas, validadas internacionalmente, así como escuchamos qué resultados se encontraron. Realizamos un estudio online en el que participaron prácticamente 500 personas que fueron reclutadas a través de redes sociales. Había un link al estudio, las personas ingresaban ese link y básicamente contestaban una serie de preguntas que tienen que ver con justamente prácticas de uso de sal discrecional. Por ejemplo, suele agregar sal discrecional antes de probar la comida, la agrega después, ¿no? ¿Qué hace en su casa? ¿Qué hace cuando sale a comer afuera? Ese tipo de preguntas y en realidad se respondían con frecuencia. Bueno, nunca, a veces, siempre, ¿sí? Y después una escala que permitía justamente medir esta variable que era la percepción de riesgo, otra escala que justamente medía las consecuencias de consideraciones futuras y después también se recolectaron datos sociodemográficos. Básicamente hubieron como 3 grandes resultados. Lo que vimos es que la probabilidad de agregar sal a la comida, ya sea al preparar la comida o en la mesa, disminuye o es menor para las personas que tienen 60 o más años. Lo mismo, la probabilidad de pedir un salero cuando voy afuera a comer, ¿sí? Es menor para las personas del grupo etario, del grupo de mayor edad, que fueron las personas de 60 años o más. Otro resultado que vimos es que la percepción de riesgo fue una variable sumamente relevante para predecir las prácticas de consumo o de uso de sal discrecional también. Entonces, en este sentido, cuanto mayor es la percepción de riesgo de las personas, menos probable es que agreguen sal al cocinar o agreguen sal en el plato, ya sea en su casa o en un restaurante. Por el contrario, cuando las personas tienden a pensar que el riesgo asociado al consumo excesivo de sodio se puede compensar a través de otros comportamientos, entonces la probabilidad de que agreguen sal a los alimentos aumenta. Este estudio lo que busca es un poco generar información sobre las variables que pueden afectar nuestros patrones de uso de sal discrecional. Hay una problemática enorme en torno al consumo de sal en nuestro país, ¿sí? Y hay 2 fuentes principales de sodio. Una es la sal que viene en los alimentos procesados y otra es la sal que nosotros le agregamos nosotros a los alimentos, la sal discrecional.
esto como rápidamente, y una cosa que nos muestra es que está bueno promover como el pensamiento más hacia futuro en todo lo que tiene que ver con comportamiento alimentario. ¿Por qué? Porque cuando está ese comportamiento hacia futuro, uno tiende a tener prácticas de alguna manera más saludables. En este caso estuvo enfocado a la sal, pero un poco ese resultado se ve. Y lo otro es que también es importante empezar a resaltar como los beneficios a corto plazo que puede tener la reducción, o sea, reducir la cantidad de sal que agregamos a los alimentos, ¿no? Como una forma de incentivar también a las personas que tienden a orientarse más en las consecuencias más inmediatas. Un poco lo que buscó es aportar ese tipo de insumos para el desarrollo, bueno, de políticas públicas. Un problema de salud de primera línea, con consecuencias por todos conocidas y que sigue siendo un hábito duro de romper. Este tipo de investigaciones van para ese lado, ¿no? Exactamente, y actualmente, bueno, nos contaba Lucía que están en un trabajo interdisciplinario, un proyecto CSIC justamente, para poder apuntar ahí, a poder disminuir el uso discrecional de sal en los hogares. El trabajo se llama Co-creación de mensajes orientados a reducir el uso de sal discrecional, aportes para el diseño de estrategias de comunicación. Excelente. Y además creo que es un tema que separa población, ¿no? Está el que nunca prueba la comida y el que siempre prueba la comida. Entonces Claro. es un hábito que realmente cuesta romper, ¿no? Es para un rato, ¿no? Pero está el que le pone sal a la carne antes de hacer el asado, ¿no? Y el que no, porque cada uno le agrega su gusto, en fin. Chicas, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, nos vemos. En nueva pausa en Sobre Ciencia, a la vuelta vamos a hablar de fauna de nuestro país en peligro de extinción. No se vayan.